como país, para después tener estas propuestas que ayuden a la mujer específicamente y a los inmigrantes que quieran regresar. Entonces, creo que se atacaría por el tema de la economía primero y después poder tener esos recursos para dar a los ecuatorianos que decidan regresarse. Entonces, no es algo necesariamente que nosotros directamente podamos hacer, pero como ruptura tenemos ya la idea de mejorar la economía para después entonces llegar a todos los aspectos y poder ayudar a todos los ecuatorianos en el Ecuador y a los que quieren regresar también. Bien, sí, sabe que tengo que hacer un enfoque en algo que está muy claro y le tengo que decir desde este punto de vista. La mayor parte de candidatos que están tratando de luchar para conseguir la representación tienen un gran desconocimiento de la realidad de nuestros compatriotas. Como decirle un ejemplo, nosotros realmente allá en el Ecuador lo que se necesita para las mujeres es viabilizar una forma de industria donde que ellas sean completamente productivas y donde que el capital humano como el capital económico sea 100% rentable. Vamos a poner un pequeño ejemplo. He manifestado más de una vez que el reciclaje en nuestro país debiera ser para las personas menos pudientes. ¿Por qué razón? Porque el reciclaje en nuestro país se les da a las compañías que envasan las bebidas. ¿Qué es lo que sucede? Si nos ponemos con estadísticas, aquí en los Estados Unidos se recicla menos del 75% y hasta el 50%. En el Ecuador casi sería imposible que reciclen más del 50%. Eso quiere decir que cada vez que las personas o estas compañías entregan los envases y el bodeguero les da el dinero como depósito, ellos tienen un capital disponible, cero intereses, prácticamente una caja chica. Sé que no es mi trabajo el proponer ideas, sino mi trabajo es el entrevistarle, pero en realidad desde el aspecto humano tengo que hacer ese tipo de intervenciones. No sé qué piense usted, doctor, porque… Wellington, y yo estaría de acuerdo, no diría que ese no es su trabajo, en realidad me parece que el trabajo de hacer sociedad, el trabajo de mejorar nuestro futuro, es un trabajo mancomunado que va desde la prensa, que va desde los movimientos políticos, que va a las organizaciones comunitarias. A mí me parece que es importante nuevamente hacer énfasis en esta cuestión de que los legisladores tienen una función limitada, al menos de manera estructural. Sin embargo, asumimos una voz de mandato de parte de nuestros representados. Y definitivamente creo que podemos colectar todas estas ideas muy interesantes para exigir a las diferentes funciones del Estado. De pronto hay cosas que en la CENAMI no tenemos acceso directo porque es una cuestión más bien del Ejecutivo, al menos de la manera en que se la presenta en este momento. Pero definitivamente creo que podemos exigir al presidente, y de hecho, si es que queremos llegar a hacerlo, también hay que votar por Norman, ¿cierto? Porque de esa manera podríamos llegar a ambos ámbitos. Sí, bien, mire, tengo que recalcar esto. Recuérdese que la información que está del CENAMI está en el Internet, no necesariamente tiene que ir por una cita previa para usted empaparse. Todo. Lo que yo hago es a través del Internet, todo, prácticamente muy poco es lo que voy a la Casa Ecuatoriana o al consulado, a excepción que lleguen algún tipo de representantes que me gusta escucharle cuáles son las propuestas y honestamente no ha habido mucho que ofrecer ni nada que realmente tenga relevancia para los compatriotas ecuatorianos. Entonces, ahí en ese caso también tendría que recalcar que hay que informarse definitivamente porque es importante para nuestra comunidad. Yo quisiera tal vez tratar un tema que sí es bastante polémico y sí se tiene que hablar, y además los futuros representantes a la Asamblea tienen que tener conocimiento claro de cómo funciona la transportación para nuestros compatriotas. Usted como un ejemplo le puedo poner que aquí se compra pasajes con 8 y 6 meses de anticipación. No sé qué conocimiento tenga usted sobre eso. Cuando habla de transportación, Wellington, quisiera que me… Transportación aérea. Transportación aérea, sí. No sé qué conocimiento tenga o si en algún momento usted ha pensado que tal vez desde siendo representante de la Asamblea pudiera cabildear estas cosas con las diferentes compañías que están al frente de
de estos grandes negocios. Y recordemos que el Ecuador ya ha tenido compañías con nombres propios y tiene una compañía que prácticamente viene viajando ahora a Perú y Venezuela. Wellington, definitivamente. Nosotros creemos en la ruptura que el gobierno, bueno, en primer lugar, no puede ser el único actor económico ni social. Deben existir alianzas con empresas privadas. Definitivamente, nuevamente, nosotros asumimos una voz de mando de nuestros representados para promover y para promulgar iniciativas que sean interesantes. Sin embargo, queremos tener mucho cuidado de no caer en la demagogia. Queremos tener mucho cuidado de no vender milagros, porque de pronto si es que caemos en eso, nos pareceremos a todos los otros movimientos que nos animaron a participar en primer lugar. Entonces, sí, yo creo que debemos tener una amplia conversación, no solamente sobre las cuestiones de transporte, sobre las cuestiones de comunicaciones que conversábamos con usted ayer. Habrán muchas otras preocupaciones y muchas otras inquietudes que tengamos y que tenemos que explorarlas. Sin embargo, tenemos que concentrarnos, yo creo, también en el trabajo del legislador, en el trabajo que sí está en nuestras manos definitivamente, ¿cierto? Y parte de eso es la manera de hacer política. ¿Cuál es la estructura? ¿De qué manera se recetan estas inquietudes que usted bien las tiene y que las ha estudiado completamente, ¿cierto? Si es que se las recepta, ¿cómo se las lleva al Congreso, a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se las pone en acción? ¿Cierto? ¿Tenemos en realidad un compromiso con nuestros representados o tenemos un compromiso con un político o con un plan político central? Eso me parece que es el punto o los puntos en donde debemos comenzar a trabajar. Sí, miren, por ejemplo, como les decía el otro día, yo estoy escribiendo 30 años de historia, ahorita acabo de mandar ya lo que es la parte 6 y 7, estoy 10 puntos, les invito también si desean escribir, pero… Encantados. Como ponerle un ejemplo clarísimo de en qué forma nosotros no funcionamos, desorganizados completamente. Aquí en este país, como le dije hace rato, son 6 y 8 meses que uno compra para decir, le dan un especial, $800 vale un pasaje, $600 en el mejor de los casos y casi nunca los encuentra. Pero bien, si hacemos cuenta que es $800 nada más el pasaje, una semana, 2 aviones que viajan al Ecuador, aquí viajan más de 2, y viajan sobre los 150 pasajeros, lo ponemos solamente 100 pasajeros, ellos a la semana son $4.800.000. El último avión que vendió el Ecuador embargado, que era de transportación de pasajeros, creo que salió en $3 millones. O sea, eso nos puede dar una clara realidad de cómo nosotros funcionamos. Si los capitales de los migrantes, ahora mismo, en el más bajo de los momentos, $2.600 millones, en los mejores momentos eran $3.600 millones, quisiera decir que nosotros podemos tranquilamente invertir en lo que nosotros consumimos. Ese es el punto principal, no solamente los migrantes del mismo Ecuador. Como estadística, 70% de los productos que consumen los ecuatorianos es importado y solo el 30%. Eso quiere decir que nosotros somos dependientes. Y eso a mí también me parece que va de la mano de nuestra propuesta de empoderar a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones cívicas. Muchas de estas organizaciones tienen un contacto y un control mucho más cercano de lo que son las preocupaciones de la comunidad, mucho más cercano de lo que podrá llegar cualquier asambleísta. Y entonces nos parece que debemos hacer alianzas justamente con estas organizaciones, empoderarlas, financiar en gran parte sus actividades si es que se puede hacerlo. Si es que se puede hacerlo también, darles el estatus prelegislativo, para que puedan participar de las acciones que se hacen en la Asamblea. Entonces, definitivamente, muchas de estas ideas me parecen geniales. Nosotros vamos a seguir caminando en nuestra campaña para escuchar esas ideas, para asumirlas también como parte de nuestro mandato. Me parece que son muy importantes, pero tenemos que concentrarnos en lo que se nos ha llamado a hacer en la Asamblea, que es legislar y que es fiscalizar. Ustedes, por ejemplo, la señora Blanca Ortiz, no sé si usted le conoce como damita, la señora Blanca Ortiz ha pedido toda una investigación sobre la casa ecuatoriana. Entonces le pidió en el momento en que estaba Francisco Agó de ministro, y lo digo esto porque yo le he tenido aquí a la señora Blanca Ortiz en entrevistas más de 2 veces. Ahora mismo viene a rendir su informe el día 29 de este mes, que también estoy invitado, y por cierto les invito porque ella está haciendo una invitación general, ¿no? Que sería muy importante tener una idea de cómo ha venido funcionando el trabajo de ella, y quiere ponerse un poquito fuerte, dejando saber que
cree que son lavaplatos, que hacen los delivers, o sea, las comiendas, pero no que son gente que realmente están integrados a una sociedad de una forma productiva con negocios y pequeños negocios. No sé qué pueda pensar usted de cuál sería el trabajo de concientizar allá, en primer lugar, para que sepan que los ecuatorianos aquí como grupo étnico estamos sobre todo los latinos. No sé si usted allá en Miami, y usted está en Miami, ¿no? No sé si es No, que, de Nueva York mismo. en Nueva York mismo. Sí, sí, sí. Pues no sé si es que, qué información tenga sobre cómo nosotros como grupo étnico estamos en las industrias y la pequeña industria. Sí, bueno, creo que el hecho de que no se conozca a los ecuatorianos como profesionales es porque muchas de las personas que son profesionales aquí no se involucran en actividades que son de ecuatorianos. Entonces, hay como una falta de identidad con el Ecuador, que también es lo que Ruptura quiere hacer, ¿no? Entonces, hacer que toda esta gente se integre, que tenga algo con qué identificarse, de manera que seamos una comunidad más cercana y nos reconozcan como profesionales. Entonces, yo sé que hay muchos profesionales, porque en la profesión obviamente Mauricio es abogado y hemos conocido a muchas otras personas que desafortunadamente no vienen a los eventos, por ejemplo, que hay de Ecuador, y no existe una comunidad. Entonces creo que una vez que ya se integre estas personas a la comunidad, entonces pueda cambiar la imagen que tengan otros o al nivel nacional o localmente de qué tipo de ecuatorianos hay en el país. En los grupos cívicos o en los grupos que por aquí hay muchas organizaciones sin fines de lucro, ¿qué es lo que usted conoce de ello? Sí, he trabajado en bastantes organizaciones, o mejor dicho, en 2 organizaciones sin fines de lucro haciendo... Oh. ¿Desde cuándo? Ya. Vamos a probarlo. ¿Ahora? Sí, está saliendo. ¿Sí? Puede seguir. ¿Sí? Que está muy lejos. Oh, ok, perdón. ¿Se escucha? No, ¿Ya? perdón. Le hago nuevamente la Sí. pregunta. Lo importante es saber, y lo quiero reestructurar la pregunta, porque lo importante es saber qué tanto usted sabe de las organizaciones sin fines de lucro que están formadas aquí en nuestro país, quiénes son y cómo lo manejan. Eso sería algo muy importante, porque hemos hablado con otros candidatos y están un poquito perdidos, les digo de verdad. No tengo pena en decirlo, porque hay que manifestar las cosas como son. Sí, no, yo he trabajado en estas organizaciones sin fines de lucro, una basada en California, otra basada acá en el Bronx. Y bueno, de un punto legal se sabe cómo se forman las organizaciones, qué se requiere para hacer estas organizaciones y el tipo de trabajo que hacen, que es el servicio a la comunidad. Entonces sí sé de cómo funcionan y también cómo es que trabaja cómo es el trabajo comunitario que se hace directamente uno con otra persona. Entonces, y porque reconocemos el trabajo tan importante que estas organizaciones tienen, es que tenemos la propuesta de integrarlas al proceso prelegislativo para poder escuchar de ellas. Como participante de esas organizaciones sé que tienen mucho valor en términos del conocimiento que tienen y de las estrategias que pueden colaborar a lo que legislemos. Entonces, sí las conocemos de ellas. Mauricio también es bien involucrado en la comunidad. Dígame 2 trabajos que ellos hayan hecho, 2, que realmente vayan directo con la comunidad. De las organizaciones que yo sé. De las organizaciones. Claro, yo he trabajado en California, estuvimos en un centro de detención de inmigración, fuimos a dar talleres sobre los derechos del inmigrante. Estamos aquí. Sí. Estamos asistiendo al programa. Sí. José Elías, nuestro asistente, no vino hoy. Exacto. Gracias. Entonces hemos dado talleres de conocer sus derechos a la comunidad. Make the Road New York, por ejemplo, en otra organización en la que participé. También estuvimos de voluntarios llenando solicitudes para la acción deferida, que es la nueva la nueva orden ejecutiva del presidente Obama. Estuvimos llenando esas solicitudes, ¿no? Porque se sabe que a pesar de que se pase una ley, tal vez no hay recursos o el conocimiento para llenarlas. Entonces, las organizaciones reconocen esto y ofrecen servicios gratuitos para que la gente entonces pueda tener acceso a una orden ejecutiva, ¿no? Porque sin acceso, una orden ejecutiva, una legislación, no tiene efecto en las personas. Entonces, conocemos que hay muchas cosas que podemos hacer para que las leyes que se pasen puedan tener efecto en la comunidad.
y sabemos que las organizaciones sin fines de lucro son muy importantes en esta labor. Bueno, esas son informaciones que usted nos están dando en un sentido general de lo que tiene que ver aquí en los Estados Unidos, pero en la comunidad ecuatoriana específicamente. Sí, hay o sea, la comunidad del inmigrante, por ejemplo, y hay organizaciones que a pesar de que no sean ecuatorianas, tal vez sirven a muchas personas ecuatorianas. Hay una organización que se llama The New Immigration Community Empowerment, y es con las personas con las que yo trabajo, y de hecho la mayoría de personas ahí son ecuatorianas. Entonces, a pesar de que no se denominen tal vez como una organización ecuatoriana, tienen el efecto de ayudar a muchas personas ecuatorianas. Y, por ejemplo, ellos tienen talleres donde enseñan a las personas sus derechos en el trabajo, ¿no? Que reconozcan que a pesar de que sean indocumentados, tienen derechos a recibir un salario. Y estas son cosas bien prácticas que hacen las organizaciones. Entonces, esas son las organizaciones con las que yo he tenido contacto. Y de ahí sé también las necesidades de los ecuatorianos aquí, todos los problemas que pasan por no saber de la ley, por no conocer que tienen derechos. Doctor, ¿qué nos pudiera usted decir entonces de las organizaciones sin fines de lucro? Quisieras repetirlo, sería más específico de los ecuatorianos, porque obviamente van a cabildear ustedes ciertas cosas que pueden ser beneficios para los ecuatorianos acá en este país, pero eso tiene que ver con las leyes de este país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos beneficiaría con las leyes de nuestro país? Bueno, me parece que ambas son importantes en primer lugar, y yo creo que tenemos que reconocer que vivimos al final en los Estados Unidos. En algunos casos decimos, me voy en un año, me voy en mayo, me voy en junio, y lo vengo diciendo por los últimos 15 años. Entonces, si es que tenemos que atender alguna necesidad, yo creo que las necesidades locales probablemente estén primeras y estén más cercanas. Sin embargo, claro, nuestra concentración como legisladores es una concentración que también tiene que ver con la relación que tenemos en el Ecuador. En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, me parece que lo mencionado por Stephanie es clave. En algunas ocasiones no se identifican necesariamente, pero al final los clientes son la mayoría ecuatorianos. Yo he trabajado también con organizaciones directamente ecuatorianas que hacen lo mismo, que atacan o que se preocupan de las mismas inquietudes. El acceso, por ejemplo, al camino hacia la ciudadanía, el acceso, por ejemplo, a defensa legal. Esas son cuestiones muy importantes, creo que las experimentamos todos de una u otra manera. En ese sentido, me parece que debemos encontrar maneras nuevamente de empoderar a estas organizaciones, se identifiquen o no como ecuatorianas. Obviamente, dentro de nuestro ámbito serán las organizaciones ecuatorianas creadas bajo las leyes de los Estados Unidos, organizadas bajo las leyes del Estado en donde se desarrollen, pero definitivamente que tengan esa inclinación. No debemos, sin embargo, tenemos que tener bastante cuidado de no concentrarnos en una sola comunidad como tal, porque somos bastantes personas y nuestras experiencias son diversas. Entonces no podemos concentrarnos solamente en ciertos segmentos. Sí, lo decía esto por una razón. Miren, por ejemplo, el que les habla tiene 20 y más de años acá, tengo hijos ya prácticamente que espero que en algún momento ya me den nietos, estoy loco porque al tiempo que no tenía con mis hijos quiero tener con mis nietos. Bueno, pero lo cierto es que lo sorprendente, por ejemplo, tengo una prima que ya es casada con un venezolano, tengo una sobrina que es casada con, qué sé yo, con peruano, tengo amigos que los hijos son casados con puertorriqueños, dominicanos, o sea, hasta ese punto entiendo de los que ya se quedan aquí. Pero la lucha de ustedes es con los que se quieren retornar allá y con los que están indocumentados o no legalizados o no, con sus papeles no regulares. Bueno, esa es la lucha de ustedes. No solamente la lucha de los muchachos que se quedan acá tiene que ser diferente, porque ellos tienen que organizarse para defender desde acá. O sea, los derechos que ellos hacen por pagar sus impuestos, por trabajar, por eso, pero la lucha de ustedes es en base a los compatriotas ecuatorianos que piensan retornar allá. O sea, esas son las leyes que se tienen que implementar, ¿no? Entiendo la necesidad de defenderles sí, a todos, ¿no? Yo creo ahí, Wellington, discúlpeme, yo creo ahí que tenemos que expandir nuestra noción de qué significa regresar, ¿cierto? Porque de pronto habrá un grupo limitado de gente que quiere regresar, que ve al Ecuador como su plan inmediato. Y habrá mucha gente que no, habrán sus hijos, que de hecho les quisiéramos invitar. El sábado tenemos nuestra presentación y parte de lo que estamos haciendo
es invitar a los jóvenes de pronto que no se consideran ecuatorianos, que no piensan que tienen relación con Ecuador, pero sí la tienen, sí la pueden tener. Nosotros creemos que la identidad ecuatoriana puede estar disponible también a ellos y puede estar disponible a la gente que se casó con una persona de otro país, definitivamente. ¿Cómo pueden regresar? Pueden regresar, de pronto tienen actividades artísticas que pueden presentar en su país, pueden de pronto tener una empresa en los Estados Unidos que puede contratar gente en el Ecuador para hacer subcontratos, de eso también estábamos hablando. Hay diferentes maneras de regresar, no nos concentremos, y nuestra lucha no va a estar concentrada solamente en las personas que queremos físicamente ir a Ecuador. Hay muchas de esas y obviamente parte de nuestra lucha es esa, pero no es la única. Bien, sí. ¿Sabe que en ese punto hay cosas muy interesantes? He escrito también sobre eso, he hablado sobre lo que es el turismo de la salud. Algún momento, Líos, y eso yo estoy hablando que hace casi 4 años hablé del turismo de la salud, que cuando recién estaba desarrollando, hablé de eso y mire las cosas de la vida. Y ahora hay clínicas y con hoteles al lado en el Ecuador. Antes que yo hablara de eso no existía absolutamente nada. Entonces, hay mucho que explorar por ese lado, porque los jóvenes ecuatorianos o de padres ecuatorianos que nacen quieren conocer su país, pero eso ya es otro punto, porque hay que implementar otro tipo de estructura, cómo funcionar con ellos, porque hay grandes oportunidades de inversión, hay grandes oportunidades de trabajar, pero ahora mismo concentrados en lo que se trata de representar a la Asamblea, no sé qué ustedes piensen, pero vengo trabajando en esto mucho tiempo y siendo muy frontal de la forma que soy ahora con ustedes en la entrevista, pero insisto, a lo mejor ustedes no han tenido la oportunidad de reunirse con los líderes de aquí, de nuestro querido Ecuador. Tengo que decir que por el tiempo que estoy acá, falta reestructurar completamente. En algún momento escribí una nota donde decía que los pueblos se manejaban a través de los ancianos. Había un congreso de ancianos que aprobaba ciertos proyectos, pero no eran los que decidían completamente. Los que decidían eran los jóvenes que realmente tenían, qué sé yo, que ir a la guerra, que luchar en el campo. Entonces no sé si tal vez habrá que retomar ese punto, en donde ¿con quiénes ustedes realmente se han reunido y cuál es el conocimiento que tienen sobre eso? Bueno, yo he trabajado, nuevamente, queremos ser cuidadosos en no excluir a las personas de nuestra definición de comunidad y nuestra definición de líderes comunitarios. Me parece que eso es justamente llamar a que muchas personas se sientan excluidas y que no quieran participar. Pero nosotros también hemos participado en estos segmentos. Yo, de hecho, estuve, por ejemplo, en algunas ediciones como editor del Ecuatimes, muy cercano con Aldo Bravo, muy cercano a la participación, a la realidad local. He trabajado nuevamente con clientes ecuatorianos y los veo todos los días. Probablemente un 60-70% de mis clientes son ecuatorianos. Escucho sus problemas todos los días. Entonces, es obviamente importante participar también de esta comunidad un poco más visible, un poco más organizada. Nos parece que es importante darle la debida importancia nuevamente a estas organizaciones, pero no creo que es la única, no creo que es el único segmento que debemos atender. La propuesta de ruptura es una propuesta de igualdad, y la propuesta de igualdad indica que no podemos imponer modelos de vida, ni podemos tampoco legislar sobre visiones muy restringidas de lo que es el migrante en este caso. Vamos a tomar 2 ejemplos. El primero, hasta el momento aquí no hay un lugar donde que definitivamente se hayan sentado los ecuatorianos para proponer cambios, para proponer respuestas a lo que se necesita. Estuvimos el día de ayer en la entrevista y José Elías decía que no conoce la Casa Legislativa acá, ¿no? Pues bien hicieron la presentación y ahí hay una oficina que limpiaron para que sea la Casa Legislativa. El problema es cómo viabilizar esa Casa Legislativa, porque los representantes directos que vienen siendo los asambleístas están allá cabildeando en el Ecuador. ¿Quiénes van a ser los que se queden aquí siendo los receptores de las propuestas, de las ideas? Entonces, si es que no hay personas que se queden en esa oficina, tienen que ser los grupos comunitarios, tienen que ser las organizaciones sin fines de lucro ecuatorianas que puedan participar
activamente y decir, mire, ¿sabe qué? Estas son las propuestas que tienen los ecuatorianos. No sé qué usted pueda pensar sobre eso. No, sí tiene razón, que las organizaciones sin fines de lucro obviamente son muy, o sea, el valor que tienen para legislar es muy importante, entonces sí nos enfocamos en eso, pero como decía Mauricio, esa no es la única comunidad, ¿no? Entonces creo que lo que usted está hablando viene a esa propuesta que tenemos, también nosotros de tener a los asambleístas alternos en una oficina del consulado, en otra parte, para que ellos puedan recibir todo el año las propuestas que tienen los ecuatorianos, o sea, los problemas que están enfrentando y que se queden, como usted dice, durante todo el tiempo. Entonces, creemos que el problema anteriormente con nuestros representantes es que se iban al Ecuador y pierden entonces el contacto con los ecuatorianos, con los problemas que se pasan por aquí como migrantes. Y era porque es un problema que existe con cualquier otro representante, ¿no? Así sea de Guayaquil o de otro país, y se va a un lugar central, que es Quito en este caso, se pierde el contacto con ellos. Entonces, por eso proponemos tener a los asambleístas alternos aquí durante todo el año para que puedan recibir esas quejas, esos reclamos o dar sugerencias. Una parte donde que realmente no ha funcionado, y lo digo, no ha funcionado porque yo he tenido la oportunidad de asistir a muchos de los eventos, pero también he sido excluido de muchos de los eventos por tener la forma muy directa de decirles las cosas. No les ha parecido un poco agradable, no tengo que temer a ningún tipo de esas cosas. Si estoy en este medio de comunicación es porque realmente quiero decir las cosas como son y por su nombre. Ustedes van a comenzar a excluir personas que les comiencen a dejar saber en dónde están sus errores. Para nada, para nada. Más bien dicho, yo diría que son bienvenidos, ¿no? Porque se trata de pluralizar las opiniones y si es que estamos mal, que nos hagan dar cuenta que se está mal. Se trata de escuchar a la gente y son los valores de ruptura de que todos seamos partícipes, ¿no? De la democracia y una democracia profunda. Entonces, que usted me pueda decir lo que piensa y yo le pueda escuchar y podamos conversar de una manera no violenta, pero una manera que sea productiva, ¿no? Para que entonces juntos usted tiene opiniones que tienen valor y yo también, y podemos discutir y encontrar la mejor manera. Entonces, Ruptura como movimiento político tiene esos valores, pero al centro del movimiento, y son los ideales con los que nos identificamos y que yo personalmente son los que me impulsaron a ser parte de este movimiento, porque existen, o sea, los que forman parte de Ruptura son de todos tipos de profesiones, entonces Ruptura tiene estos valores. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué podríamos hablar de que si usted a lo mejor llega algún momento que le llaman la atención y le dicen, mire, esto me parece que no está funcionando con su trabajo? Usted se va a reunir con líderes que vienen por muchos años siendo poco productivos, no voy a decir la palabra que no vaya de acuerdo a eso, poco productivos definitivamente, porque si estamos como estamos, completamente desunidos, y si hemos demostrado hasta el día de hoy que nosotros como grupo étnico hemos salido adelante, pero individualmente, inclusive todos los gobiernos de turno jamás han tomado en cuenta a los migrantes como inversionistas. No sé si había una propuesta por ahí de ustedes, aunque yo creo que estoy dando más propuestas que ustedes mismos, porque debe haber una obligación de dejarle que el inmigrante y los mismos compatriotas ecuatorianos tengan el 25% de todos los negocios rentables allá en el Ecuador. Es la única forma de sacarle al pueblo de la pobreza. Por la primera parte comencemos. A mí me parece, y esto es parte también de la ruptura, de que la política es pedagógica, que la política enseña y traspasa la manera en que nos relacionamos. Y yo creo que de pronto hemos sido parte de un proceso en donde desde arriba hacia abajo nos relacionamos por medio del insulto y por medio de la agresión, y eso se aprende. Y nuestra propuesta es diferente, nuestra propuesta es justamente de entablar conversación, de sumar las vías de comunicación en respeto, definitivamente. Comenzamos nosotros, ¿cierto? Y estamos aquí, no le pedimos las preguntas anticipadamente ni nada, porque estamos completamente dispuestos a conversar, y no es una cuestión, obviamente, escuchaba o leía en alguna ocasión de que hay grupos que se muestran pacíficos simplemente porque no están en el poder. Ruptura
ha llegado al poder, Ruptura ha estado ahí y ha mantenido su línea, ha mantenido su coherencia ya por 8 años. No ha cambiado. De hecho, cuando consideró, estando en el poder, que el proyecto político al que se había adherido daba un cambio negativo, entonces nos salimos. Yo creo que en ese sentido, entonces, hemos mostrado esta coherencia y hemos mostrado esta disponibilidad de conversar y relacionarnos con respeto, conversar nuevamente, porque esa es la única manera, además, de entender el mundo. No podemos entender el mundo de manera personal, de manera en una sola o muy estrecha visión. Tenemos que conversarlo para saber cuál es la manera en que usted ve el mundo, cuál es la manera en que otra persona ve, y de pronto en ese sentido sacaremos una conclusión un poco más cercana a la realidad. Sí, definitivamente. Hay que trabajar mucho porque nuestra comunidad no está siendo bien atendida, les soy honesto. Y hace rato decía, yo no sé cómo llegué a esto. Y ahorita tengo la respuesta. Yo llegué a esto por la misma razón que usted como profesional tiene la oportunidad de conversar con muchos compatriotas migrantes. Esa misma oportunidad la tengo yo aquí en mi negocio, que es donde que están improvisado una radio para tratar de servir a nuestra comunidad. Pero yo vengo más de 20 años conversando con la mayor parte de compatriotas ecuatorianos. He visto pasar de todo aquí, profesionales, gente humilde. He visto superar, a llegar al punto que conozco una persona que el que monta las estructuras en los buildings de más de 30 pisos o 40, 50 es un ecuatoriano aquí que increíblemente vino y hizo el primer trabajo aquí en mi taller. Siempre nos acordamos de eso. Y ahora el tipo es un hombre millonario, sorprendentemente de lo que vino, pues es. Entonces, todas estas cosas he visto yo pasar y he conversado con ellos y me he dado cuenta de que esta oportunidad que hay de tener asambleístas es la oportunidad de decirles a ellos y en este caso a ustedes, que hay que pensar y ver para todos los lados, porque no creo que se pueda tener en el frente todo lo que uno espera. Y es por eso que les pregunto, ¿qué trabajo es el que han visto que ha hecho, por ejemplo, el consulado ecuatoriano? No sé qué tan informados estén ustedes en ese campo también. Definitivamente hay mejoras en ciertos servicios muy particulares. Para mí sacar un pasaporte hace algunos años era mucho más complejo y de pronto menos placentero de lo que es ahora. Esto es muy puntual. Nosotros creo que también la forma de relacionarnos es aceptar cuando la otra persona hace algo bien. Hay otros casos en donde lo que se ha anunciado de pronto ha sido más positivo de lo que se ha ejecutado. Hemos visto algunas iniciativas en donde de pronto se han gastado una buena cantidad de dinero para presentar un programa que al final no ha tenido un uso real en la comunidad. Y yo creo que este proceso de elegir a un asambleísta, de elegir representantes, nos da la oportunidad a todos en la comunidad de calificarlo y darnos cuenta de que sí, hay cosas que definitivamente son positivas y hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas, nuevamente hemos encontrado algunas quejas sobre últimamente las funciones de lo que intentó hacer el IES acá en cuanto al seguro de salud. Vimos graves problemas con la manera en que... Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno de ellos es el intento o lo que hubo en mandatoria constitucional para conseguir un seguro de salud para los migrantes en el exterior. El IES al final terminó ofreciendo acá un programa de descuento médico que no cumplía con los mandatos constitucionales y que a nosotros nos parece debe investigarse. ¿Cuáles eran las ofertas que ellos hicieron? Bueno, al final lo que se hizo fue que se presentó un plan de descuento médico con una compañía que parece tiene algunos problemas en los Estados Unidos, justamente por engañar a la gente que necesita un plan de seguro médico. Nosotros hemos pedido y se ha intentado que esto se investigue de manera más profunda, porque nos parece que podemos aprender bastante de ese proceso. Si se cometieron errores, entonces que se investigue por qué se cometieron esos errores, quién los cometió y cómo podemos evitarlos en el futuro. ¿Cuáles eran los requisitos que ellos pedían? Bueno, lo que le puedo decir, el mandato constitucional decía que se debe ofertar un plan de seguro médico para los migrantes en el exterior. La regulación interna del IES
para acatar ese mandato constitucional lo ordenó de tal manera. Luego, en el momento en que se hizo contrato con la compañía que al final contrataron, en el IES mismo se dijo, señores, ustedes no están cumpliendo con el mandato constitucional. Sin embargo, se siguió con el proceso, se lo presentó el año pasado. De hecho, algunos de nosotros estuvimos... ¿Cuáles eran los 5 puntos que ellos presentaron? 5 puntos para qué, perdón. De los requisitos que se necesitaban para ser parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, hay algunos requisitos sobre, me imagino que era edades, sobre, no sé si es que era años de contribución también al Seguro Social. De hecho, el estudio y la manera en que me concentré en este estudio, hicimos un estudio extenso, fue sobre el mandato constitucional, sobre el contrato que se hizo con la compañía, la manera en que cumplió y no cumplió con ese mandato constitucional y con la regulación interna del IES. Y de hecho hicimos algunos contactos con personas que se sintieron engañadas y que de pronto no encontraron en ningún momento respuesta. Entonces, nuevamente, yo creo que estas cuestiones muy... Voy a insistir, voy a preguntar acá porque yo le voy a decir después cuáles eran los puntos. ¿Usted se acuerda los puntos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad tuvo como requisitos para que los ecuatorianos pudieran ser parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, repitiendo el mismo nombre? En el momento que vinieron acá, ¿qué es lo que pedían ellos? ¿Qué documentos? ¿Qué es lo que decía, como acaba de decir la edad? ¿Qué era lo que pedían? Yo no sé, si usted nos va a decir los 5 puntos, le agradecería. Sí, es un problema. Yo no estaba informada de los puntos. Obviamente ya hay una generación muy grande que me imagino que se va a beneficiar de lo que nos va a decir a usted. La mayoría de nosotros tal vez no sepamos, entonces. Bueno, repito nuevamente, hay que informarse, definitivamente sí. No, y con todo respeto, créanse honestamente que lo digo con todo el respeto y la consideración que ustedes se merecen, son gente joven, profesional, que aspiran a este cargo y bien, ¿no? Pero sin información es lo mismo que irse a la guerra sin armas. Y de hecho lo tomamos muy en serio, como le digo. El estudio que hice, desafortunadamente no le puedo decir estos 5 puntos exactos, pero le puedo decir todos los puntos que llevaron al contrato, la manera en que se lo manejó, el nombre de la compañía, en qué estados de esta compañía tiene problemas legales, desde cuándo comenzaron esos problemas legales. Comenzaron en varios estados, que la Federación Comercial de Comercio en este momento acumuló una coalición de reclamos de diferentes estados para hacerlo. ¿Cuántos estados fueron? 26 diferentes reclamos. Sí, hicimos un estudio, definitivamente tomamos el proceso de recibir información y de estudiar nuestros problemas de una manera muy, muy seria. Bueno, pues vamos a enumerar unos cuantos para recordar la memoria, ¿no? Ellos ofrecieron 7,000 médicos, 3,000 hospitales. En primer lugar, les tengo que decir que la parte fundamental de todas las personas que quieran representar a los migrantes tiene que ser la completa información. En algún momento yo estuve con el ministro Agó, cuando justamente le reclamaba que por qué razón si los bancos se benefician de tanto dinero de los migrantes, porque vamos a recordar algo, quiero hacer memoria de esto porque si algunas personas nos están escuchando y les insisto que si quieren llamar, mil disculpas, ratos no tenía el teléfono, el 1718-443-4999. El ministro Agó en una rueda de prensa, justamente ya presentando lo que iba a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero yo le manifesté que si los bancos se benefician por el dinero que enviamos los migrantes, ellos detienen hasta 2 y 3 días para entregar el dinero. Ahora pues se agasajan más abriendo cuentas corrientes, cuentas de ahorro, pues directamente el dinero va como capital fresco para ellos, para prestar todo lo que quieran. Pero bien, entonces les decía que lo mínimo que pueden hacer es donar una parte del dinero que a lo último pagamos nosotros mismos descontando de los impuestos, para un médico y una enfermera para que se hagan los chequeos aquí, los que quieran acceder a ser parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde que el ministro Agó dijo que no existía $250,000 mensuales para un médico y peor 70,000 para una enfermera. Bueno, ahí fue largo la rueda de prensa, tengo la grabación, nada de lo que yo diga está fuera de contexto ni no tengo las pruebas para decirlo. De otra parte, pues le entrevisté al señor Ramiro González, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde que le manifesté lo que dijo el ministro. Y él dijo que el ministro tenía primero que pedir la información a él para poder hablar. Así es como se manejan las cosas. Entonces,
Le pregunté también, cuando ellos sacaron muchos más puntos de los que después de una semana antes de que vengan, los subieron al internet. Pues digo que todos estaban en internet. Ellos decían que las personas que tengan SIDA no podían acceder. Para cambiar eso, terminaron diciendo que los que tengan diabetes, los que tengan enfermedades que ya no pueden acceder a este tipo, presión alta, una infinidad de cosas. Entonces, yo creo que ahí están violando hasta los derechos humanos de las personas, porque si yo contrato a una persona y el hombre está enfermo de diabetes, entonces ya no tiene derecho a pagar el seguro social. Y que de hecho fue gran parte de la pelea que mantuvo el presidente Obama en los Estados Unidos para eliminar estas restricciones sobre condiciones preexistentes. Creo que va más allá inclusive de las restricciones. De pronto, parte de la razón por las cuales estos requisitos o restricciones en primer lugar ni siquiera tenían sentido era porque el beneficio final, inclusive si es que yo cumplía los 5 requisitos, el beneficio final no era lo que se prometía, lo que se tenía que conseguir. Si es que estamos hablando de que esta oferta de hospitales es la que trataba en los Estados Unidos, no sé si se refería a eso. 7.000 médicos, 3.000 hospitales. Esto es parte de este programa de descuentos médicos en donde en realidad, por lo menos lo que la Cámara de Comercio Federal hasta el momento ha encontrado, no existen. Es decir, se pueden haber ofertado, pero la gente que se adhirió a este programa, en otros contextos, no necesariamente en el del programa del IES, se han quejado mucha gente de que no los consiguieron. Entonces, yo creo que inclusive podemos ir más allá de lo que son los requisitos y decir, en sustancia, este proceso realmente no iba a llevar a ningún lado. Y de pronto, si es que alegamos la falta de recursos financieros, entonces tenemos que considerar e investigar cuánto se gastó en primer lugar en firmar el contrato. Y de pronto encontraremos que el presupuesto puede estar disponible, la cuestión es del compromiso, en realidad de llevar, y también entender, esto es otra cosa, yo creo que es parte de nuestra función fiscalizadora, el entender la realidad y el marco legal del país en donde van a tomar efecto las leyes que se emiten en Ecuador. Es decir, si es que en los Estados Unidos todavía no tomaba efecto la prohibición de eliminar condiciones preexistentes, entonces tampoco podíamos ofrecerla en primer lugar. ¿Cierto? Eso es parte de nuestra función. Stephanie está en su segundo año del doctorado en jurisprudencia, yo soy abogado. Nosotros creemos que la fiscalización tiene que ser competente y competente también en el ámbito legal. Eso es parte de nuestra propuesta. Bien, sí, es muy, muy interesante el hecho de que ustedes como abogados puedan tomar, o usted como abogado pueda tomar cierta actitud profesional, ¿no? Porque ya no se trata solamente de un simple ciudadano que viene y dice, presento esta queja, no, yo presento de acuerdo a la ley qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero esa es otra de las partes que hablábamos también el día de ayer en el forajido.com, ¿no? Donde que nosotros nos encontramos los migrantes en un limbo. Decimos porque si usted puede ver la situación de los migrantes que no tienen regularizado su condición aquí, ¿qué es lo que pasa? Le decía ayer que eso lo tengo de un recorte, donde que ellos son detenidos, pero ellos no son juzgados en una ciudad, son juzgados en los pueblos. ¿Por qué les llaman a juzgar en los pueblos? Porque ahí van los profesionales que quieren de alguna forma servir a su patria y sirven de esta forma dando un respaldo legal a un migrante, ya sea ecuatoriano, centroamericano, donde sea. Pero el problema es que ellos no hablan los dos idiomas. Entonces, ahí en las estadísticas dice que el 95% de las personas que son defendidas por ellos son deportados. Entonces, no sé, ustedes como profesionales o usted como profesional del derecho y usted también ya conocedora de todo esto a través de las organizaciones sin fines de lucro, porque me he contado de llenar sobre asuntos de inmigración, ¿qué es lo que podría presentar allá en la Asamblea Ecuatoriana para defender a nuestros compatriotas migrantes aquí? Y les digo de antemano, si hay alguna idea, no es cuestión de dinero. Sí, no, aquí veo el gran uso que podemos hacer de las organizaciones aquí, ya sin fines de lucro. Mi experiencia en ellas es que reconocen la importancia de tener personas que trabajen ahí que conocen los dos idiomas, entonces pueden ayudar a los dos. Yo, de hecho, obviamente conozco el español y el inglés, y sí ayuda en defender a las personas en detención migratoria y a otros
y que no tienen acceso a otros derechos. Entonces, de aquí creo que el uso de estas organizaciones que ya están establecidas en los Estados Unidos sería más efectivo para poder ayudar a esas personas que se encuentran con barreras de idioma y de acceso a la justicia. Entonces, eso creo que va a la propuesta de las organizaciones que tenemos. Mauricio, no sé qué usted nos pueda decir, usted ya con más conocimiento de causa, creo, sí, ha tenido la oportunidad de estar en los juzgados. De hecho, no minimizaría la experiencia de Stephanie, que ha estado probablemente para su edad de una manera increíble, ha conseguido experiencia justamente en los juzgados de inmigración. El proceso inmigratorio y las cortes inmigratorias, de hecho, fueron recientemente parte de un estudio en el Boston Globe. Hubo una periodista que hizo un estudio sobre la manera en que representan un limbo legal terrible, porque las acusaciones inmigratorias son civiles, no son criminales, por lo tanto el acusado no tiene derecho a representación legal. Sin embargo, tienen efectos que son terribles y probablemente en algunos casos la separación de la familia será mucho peor que pasar 2 meses en la cárcel. Entonces, sí, este es un problema muy, muy grave, es un problema que lo he experimentado yo en mi práctica, que lo he visto. Yo he estado en centros de detención en donde nuestros compatriotas son objetos de engaño, de abuso, de racismo en muchos casos. Me parece que eso es algo en que debemos trabajar definitivamente. Hay ciertas limitaciones que tenemos, sin embargo, para hacerlo como Estado, porque nuevamente para una persona poder entrar en una cárcel tiene que ser ya sea admitida a la Junta de Apelaciones de Inmigración, si es que no es abogada, y si es que es abogada, obviamente es un proceso que tiene que haber seguido de manera previa. Pero me parece que la manera en que podemos tratar este tema es por medio de las organizaciones. Hay muchas organizaciones, de hecho, organizaciones sin fin de lucro que con la debida preparación y siguiendo el debido proceso pueden registrarse para representar a nuestros compatriotas, sin ser abogados. Y ese de pronto puede ser uno de los programas en que como gobierno invitamos. Si es que, por ejemplo, una organización da esta propuesta, se le puede seguir, se le puede inclusive en cierta manera financiar y colaborar. Ahí definitivamente creo que coincidimos, y coincidimos también en la gravedad del problema y en el conocimiento del problema. Sí, bueno, le tengo que decir que en el recorte que yo leía decía que donde que en la ciudad definitivamente no tienen un servicio de defensa gratuita, ¿no? Pero en asuntos federales, ya cuando sale de la ciudad, pues ya el Estado es el que se hace cargo. Entonces, automáticamente, al formarse federal, le dan un abogado de oficio. No necesariamente. De hecho, en casos de inmigración, como es una cuestión civil, en ningún Estado, desafortunadamente, hasta el momento, se le da representación legal. Y claro, hay el problema que inclusive si es que hubiera algún Estado que pudiera ofertar este servicio, es una cuestión federal que inmediatamente, si es que hoy día lunes estoy en una cárcel o en un centro de detención en New Jersey, mañana amanezco en Texas. Y lo hacen además porque hay un negocio muy grande detrás de los centros de detenciones de inmigración, así como los centros de detenciones general, criminales. Pero no, en este caso no hay derecho constitucional, ni federal, ni estatal a representación legal. Hay sí definitivamente algunos programas, hay organizaciones comunitarias, organizaciones sin fin de lucro, que si es que uno cumple ciertos requisitos, puede ser una cuestión de recursos económicos, bajos recursos económicos, prestan estos servicios. De hecho, Stephanie ha participado y ha sido parte de estos programas, pero no son soluciones estructurales, gubernamentales aún, de pronto porque esta es la mejor manera de acercarlos. Claro, ahora, si es que hablamos de la ley en Estados Unidos, lo que deberíamos luchar es para que esto ya se vuelva ya sea criminal y aceptemos y que haya el derecho para tener la representación legal, o que se quite las penalidades muy parecidas al área criminal que existen en este momento. Hablando de gran manejo de dinero en esto, recuerdo que en el periódico, en el diario, salió un reporte donde que una gran cantidad de inmigrantes denunciaban haber sido estafados por los abogados. No estamos hablando de notarios públicos ni tinterillos, ¿no?
Estamos hablando en el sentido de que llega uno donde un abogado y le dice, ¿sabes qué? Te vale, qué sé yo, $10,000, comienza a pagar $100 semanales. Sí, sí, sí. Existe de hecho un estudio que recientemente se hizo en Queens, en Jackson Heights, en Corona, donde se contrataron algunos voluntarios para ir a las oficinas de notarios y también de abogados. Y los números de los abogados sobre las ofertas que se hacían no eran mucho mejores que la de los notarios. Es decir, se encontraba que el índice de engaños era muy parecido. Claro, tenemos que trabajar con estos, y esto es ya una cuestión muy local, ¿no? Estamos igual de empapados. Yo creo que en ese sentido quería regresar a algo que comentaba anteriormente. No me parece que es exclusiva la lucha ecuatoriana con la lucha local. Me parece que podemos hacer dos. De hecho, el momento en que nos involucramos en una lucha, esto como que se propaga, ¿cierto? El momento en que asumimos que tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad, yo creo que comenzamos a pensar en todos los ámbitos que nos afectan y comenzamos a intentar a tener efectos sobre ellos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, estamos hablando de una cuestión un poquito más local que también nos gusta y obviamente que también nos interesa, pero sí, hay bastante trabajo que se puede hacer. De hecho, yo he hecho talleres con la comunidad para que se puedan defender de los engaños, tanto de los notarios. En el sentido de los abogados hay la diferencia de que los abogados ponen su licencia en juego si es que llegan a ser descubiertos, entonces al menos hay alguna manera de controlarlos, pero es un problema que debemos también trabajarlo. Sí, hay muchas cosas realmente que falta por trabajarlo, pero ¿qué otras propuestas, aparte de lo que ya hemos hablado, ustedes tienen como ruptura, ¿no? Y les voy a poner una pregunta que me olvidé. Una persona me pregunta, me dice, dice, pregúntele al señor, otro sobre lo de abogado, ya le pregunté, pero lo que me dice, ustedes son unos completos desconocidos. Escribe ahí, dice, a excepción de sus amigos y la familia, ¿quién más les conoce? Yo creo que esto es también parte de cómo nos relacionamos, ¿cierto? Y de comenzar a expandir nuestras nociones de qué es la comunidad. Para de pronto los cientos de clientes y de pronto miles de clientes, no soy desconocido, definitivamente. Muchos ecuatorianos que he escuchado sus problemas muy, muy personales. Entonces, en ese sentido, creo que también comenzamos en este ámbito político, de pronto sí. Y tenemos la alegría de estar aquí para hacernos conocer también con las personas que aún no nos conocen y queremos llevar nuestro mensaje. Estamos nosotros muy, muy contentos porque las personas a las que nos hemos presentado nos han acogido muy bien. Se han visto reflejados en este sentimiento de un Ecuador mejor, de una comunidad ecuatoriana en el exterior también más productiva, más alegre. Yo creo que en ese sentido tenemos toda la disposición de seguirnos haciéndonos conocer con otras personas, de caminar puerta a puerta, y si es que la persona no nos conoce también que puede ir a nuestra página web, es facebook.com/ruptura USA, y sabrá un poquito más de nosotros, del trabajo que hemos venido haciendo. Yo creo que seguimos caminando y seguimos construyendo. Stephanie, ¿sí? Usted, aparte de aquí de Nueva York, ¿dónde más le conocen? Porque esa era la pregunta que ellos nos están haciendo ahí. Sí, no, se hacen conexiones con el trabajo comunitario que se ha hecho. Entonces, no solo en Queens, yo trabajé en el Bronx y tengo a muchas personas que han sido mis jefes, mis jefas, que me conocen como tal. En la escuela mismo se conoce a los profesores y ellos le llevan a conocer a más organizaciones también que se involucran con el trabajo que hacemos en la Clínica de Inmigración de Cardoso. Se conoce a otros abogados, porque siempre hay eventos donde nos reunimos todos y ya saben cómo es una como trabajadora, como estudiante, se nos conoce así. En el verano trabajé en California, entonces tengo unos contactos allá también de gente que trabaja en organizaciones y me conocen en ese aspecto, ¿no? Como estudiante, porque eso es lo que he estado haciendo, pero también como una persona que provee servicios y que creo que piensan que soy una persona honesta, ¿verdad? Y que me interesan los derechos de las personas y me interesa luchar por ellos. Eso es, yo creo, como más me conocen. Bien, sí, el otro día conversábamos con el doctor José Díaz Rodríguez, ¿no? De forajido.com, y nos sorprendíamos, decíamos que según los informes que vienen del Ecuador, con palabras un poco morochas, dice que $10,000 es más o menos entre muertos y heridos lo que hace un asambleísta allí en el Ecuador. Usted como un profesional acá, abogado, pues sabemos de antemano que
esa cantidad de $10,000 mensuales vendría siendo un poquito insignificante para una persona que tiene ya su oficina, tiene su clientela. En realidad es un llamado así de corazón que quiere servir a nuestra comunidad, o al turista. Creo que es un poquito más que $10,000, sin embargo, obviamente es menos de lo que de pronto podemos ganar acá. Yo creo que también muestra que tenemos bastante compromiso. Nosotros creemos que la política no es una oportunidad personal. No vamos a llegar a un puesto ni queremos un puesto político porque de pronto es lo más alto que podemos aspirar en nuestras vidas. Queremos participar en este proceso y queremos representar las voces de la misma manera de pronto que usted comenzó la radio, porque las escuchó durante varios años y luego dijo, bueno, tengo que hacer algo, tengo que transmitir esta voz. Yo creo que esa es la razón por la cual estoy aquí. Lo hago con bastante alegría, no creo que es ningún sacrificio, sin embargo. Tengo, obviamente, y si tengo la fortuna de representar a los ecuatorianos y ecuatorianas, al final del periodo regresaré y tendré, obviamente, mi trabajo, porque también creemos que la política no es una cuestión de hacernos permanentes o de luchar como sea y con quien sea para quedarnos. Nosotros creo que eso es parte también de la propuesta de la ruptura, encontrar gente que considere que la política es un servicio público, que se puede cumplir con esa parte del servicio público y que al final obviamente regresamos a nuestras vidas. Esa es parte de nuestra visión. Estefanía, ¿a dónde nomás ustedes han viajado para llevarles el mensaje, llevarles las propuestas de ustedes aquí en los Estados Unidos? Hemos estado por Connecticut el mes pasado, donde tuvimos una entrevista. También vamos a ir a Chicago, estamos planeando este fin de semana, el próximo fin de semana, para ir a reunirnos con un poco de gente por allá. De aquí también tenemos, de hecho, el lanzamiento el sábado 19 de enero, también cordialmente invitado para que nos acompañe. Y ahí es donde también vamos a poder desarrollar o informarles a la gente un poco más de nuestras propuestas. Tenemos Facebook, Twitter, todas estas redes de Internet también son muy importantes para nuestra campaña y dado los bajos recursos han sido la manera más eficiente de nosotros poder llevar nuestro mensaje, no solo en la costa este, sino a través de los Estados Unidos, que ojalá tengamos seguidores que también estén en más partes de los Estados Unidos. ¿Piensan viajar a Canadá, a California, que también hay una gran comunidad ecuatoriana? De viajes no sé si están hechos, sí. Yo creo que ahí sí tenemos que mencionar la tremenda desigualdad que existe en los recursos de campaña, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo esto en algunos casos con nuestros propios fondos, con ayuda del grupo en general. No tenemos un banco, no tenemos un consulado para visitar todos los estados. Sí. Suena un poquito duro eso. Sin embargo, lo hacemos dentro de nuestros recursos. Claro, parte de esto es invitar a la gente a que nos ayude, invitar a las personas que de pronto se identifiquen en este deseo a que también participen, a que nos ayuden a visitar otros lugares, a que nos llamen, a que conversemos, definitivamente. ¿Cuántas veces han tenido ustedes que viajar al Ecuador por esta campaña política para tener contactos allá? Porque entiendo que ustedes están siendo directamente o recibiendo esta asignación de allá, del Ecuador. No, yo creo que eso me parece que es parte de la diferencia de ruptura, ¿no? Hemos escuchado y no sabemos que normalmente estas designaciones se las hacen desde Ecuador. Nosotros tuvimos completa libertad de formar nuestro movimiento, obviamente coincidimos con el movimiento nacional en principios y en ideología, pero tenemos completa libertad de movimiento en el sentido de designar nuestras participaciones. Yo viajé hace un par de meses, creo, la única vez realmente que he viajado para eso, más bien hemos tenido la visita de María Paula acá, ellos han venido acá, pero aparte de las coincidencias y aparte de la admiración que tenemos por el tipo de políticos que maneja Ruptura, yo creo que mucha de esta estructura, y como debería ser, es local. Y las decisiones, como deberían ser, son locales. Les he preguntado todo esto porque he tenido la oportunidad también de entrevistar a personas que anteriormente ya estuvieron en campañas políticas. Y estoy curioso de saber con qué fondos trabaja. Él me decía que $6,400 es lo que dio el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, pero $6,400 no se moviliza mucho. Entonces preguntaba si van a Canadá, si han ido a Ecuador, porque caso contrario, pienso
cómo van a manejar su economía en caso de que sean elegidos. Van a tener muchos compromisos. Yo creo que manejaremos el presupuesto de la misma manera que probablemente ustedes manejan el presupuesto de la radio, ¿no? Y esto es por convicción, ¿cierto? Uno, de pronto, los recursos que no se tienen, lo hace porque está convencido de que es un buen trabajo y de que es necesitado, ¿cierto? Esa es la razón, y esos son los recursos, son limitados nuevamente, no tenemos organizaciones en nuestra espalda. Obviamente, si es que la gente está interesada en contribuir a nuestra campaña, les invitamos nuevamente a visitar nuestra página y ayudarnos. Esta es realmente la manera en que se debería hacer la política. No tener esas presiones ni tener esos intereses detrás. Sí, bien, si me permiten, tengo aquí 2 entrevistados más, les quiero presentar, porque en realidad quiero que más o menos la comunidad ecuatoriana, y que vamos a tener la oportunidad de esto subir a Facebook, vamos a Google, YouTube, por lo regular ven más de una persona, me llaman a darme comentarios, pero los comentarios de ustedes también son importantes, si en caso de llegar a la asamblea, que sepan que el 50% de las personas a las que yo he entrevisto del grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn y de Queens son ecuatorianos. Manifestaba hace rato que nosotros como grupo étnico, ante los mexicanos somos 100-1 y les superamos en negocios, en pequeños y grandes negocios. Hoy hay una estadística, y lamentablemente les igualamos en lo que es el alcohol y la droga. Sorprendentemente, en estos grupos, como digo, el uno está en la 10208 de Norton Boulevard, donde que nos están visitando ahora, y donde que ellos han venido acá y me han dicho, bueno, son muchas las situaciones por las que se ha dado este asombroso salto en cuanto a decir, sí, soy un alcohólico, sí, soy un enfermo, drogadicto. He tenido aquí a diferentes personalidades del gobierno ecuatoriano, también a gente de la comunidad, y créanse, honestamente, han ofrecido de todo, pero hasta el día de hoy les prometo que ni un caramelo, porque yo soy testigo de todo lo que va pasando aquí. Tal vez no tengo el tino para decir las cosas, pero no las puedo decir de otra forma, porque realmente si las digo decorándole, ellos no van a tomar con la seriedad de la cual se da esto. Si ustedes van a la 69 y Roosevelt, que creo que no hayan ido, van a encontrar que esa calle está llena. No, sí han ido, sí han ido. No, ya me sorprendieron ahorita, ya me sorprendieron. Ya ve que es bueno. No, ya como no contestaron rápido, pues dije, no, pues están Entonces ahí se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de compatriotas ecuatorianos que a veces trabajan un día y 2 días a la semana, y algunos de ellos lamentablemente son enfermos alcohólicos. Pero bien, voy a pasar con ellos. Aquí tengo le voy a pasar el micrófono nomás. Muchas gracias. No, es que ellos no salen en cámara, no, por eso son anónimos. Sí, ahí está bien, no sale, no sale. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí, muy buenas noches. Antes que nada, primeramente agradecer a la Radio Latino 2 que nos hace posible hacer lo que es nuestro objetivo de pasar nuestra vida de esperanza. Mi nombre es Cristina M. y yo vengo en representación del Grupo Jóvenes Queens, Alcohólicos Anónimos, servicios gratuitos. Es creo que una de la segunda o la tercera vez que nos acompaña una damita aquí en la radio. ¿Cómo comenzó su carrera alcohólica? Bueno, primeramente sí, no, es así difícil de reconocer que una persona como yo, siendo mujer, tenía ese problema. Mi carrera alcohólica empezó desde el país donde vengo yo, ya que en el país mío, la verdad, así sea una pequeña fiesta, la más mínima, no falta, lo primero es pues las botellas de alcohol y se abastece la gente, ahí la gente se abastece para consumir el primer trago antes de alguna comida o de algún pastel o de cualquier otra cosa. Lo primero es el alcohol. Entonces yo empiezo a ver en mi familia veo que hasta los más menores tomaban, y yo veía cómo se divertían, y yo dije, bueno, guau, ha de ser algo así como que, ¿por qué yo me siento así? O sea, yo no tengo como esa manera de gritar, de reír o de bailar, pero yo veo que ellos con un traguito veo cómo se divierten. La curiosidad
la curiosidad, yo quise probar y el efecto lógicamente no me gustó. A la edad de 16 años yo empiezo a beber. Empiezo a sentir ese sabor tan cruel en la boca, pero cuando ya llegó al estómago y en mi cabeza empezó a sentir otros efectos, eso fue lo que sí me gustó. Eso sí fue que me sentí así como que una mujer libre, feliz, y de ahí yo empiezo. Más yo lo vi normal a esa edad, porque muchas de las veces mi padre siempre me dijo, y mis hermanos, soy la única mujer entre tantos hermanos, y me dicen, mira, como que eso no está bien, pero yo dije, estoy joven y muchos lo hacen, o sea, van a los bailes y se divierten, y no tomo mucho, o sea, tomaba yo alrededor de 2 o 3 cervezas, mas nunca pensé que yo iba a avanzar lo que el día de hoy conozco como una enfermedad. Me vengo de mi país y aquí ya más libre de las críticas de la gente de los pueblos, ¿verdad? Donde yo vengo, empiezo a frecuentar los bares aquí, a tener amistades de otro estilo, y empiezan a decirme aquí, mira, eres libre y esto, y no pasa nada. Y yo empiezo todo eso, y después yo misma empiezo a ver que yo cada vez necesitaba más el alcohol. Yo misma empiezo a meterme a los lugares donde venden el alcohol, y yo compraba las botellas y las llevaba a la casa. Entonces, encerrada en un cuarto, yo pensé que no era problema, porque empezaba ya a ser irresponsable de dejar de trabajar 1 o 2 días, pero siempre estaba mi trabajo. Y entonces mi familia que tengo acá, la poca familia, me decía, mira, ya llevas 2 días bebiendo, o sea, y mírate cómo estás, sino cómo te ves. Y pero siempre les dije, o sea, tengo el trabajo, tengo el dinero, y hasta el día de hoy no he faltado a mi renta, ¿cuál es el problema? Pero yo como me encontraba, y me proponen buscar ayuda, y me dicen Alcohólicos Anónimos, y para mí fue algo así como que si me dieran una mofetada, ¿no? Yo dije, Alcohólicos Anónimos, wow, no, o sea, de decir es muy bajo, o sea, como que no, o sea, ¿cómo yo voy a ir? Hasta donde yo sé, el concepto que tengo es para la gente que ya es viejita, los hombres que andan en la calle, pero no yo estoy en el cuarto, y hasta el día de hoy no me hace falta ni el dinero, ni el trabajo, y nada, ¿no? Y ver cómo yo llego al grupo, y lo primero que veo son muchos jóvenes, sorprendente, sí hombres, sí, habemos compañeras, también sí habemos compañeras, somos pocas, pero habemos compañeras. Y me doy cuenta que me dicen que el alcoholismo arrasa con todo, novedades, ni sexo, ni nada, y ahí me empiezo a dar cuenta de que me empiezan a enseñar que el alcoholismo no es un vicio como yo lo veía afuera. ¿Usted tenía una pareja o no? En realidad no, yo no tengo pareja, ni tengo hijos tampoco. Ese era el más, mi más, como decir, pues más, tengo que yo beber para que no hay sentido en la vida. No hay sentido, entonces mi única salida era el alcohol. ¿Nunca perdió el trabajo por el alcohol? Nunca lo perdí. ¿Qué es lo más grave que usted ha pasado por causa del alcohol? ¿Pasar vergüenzas en las fiestas? ¿Alguna? Sí, más que nada es eso. Ya uno pierde la vergüenza. Si a otro día uno le recuerdan y le dicen, mira qué hiciste, mira que hasta casi la blusa te sacas, y yo ni en cuenta. O sea que usted daba show gratis ahí. Ya daba gratis, sí. Wow. A veces yo, por ejemplo, el otro día escuchaba con una damita que me decía, en ciertas circunstancias a veces tenía que hacer lo que tengo que hacer. Usted iba a las barras, usted se encontraba con hombres solteros que también iban por la misma situación a divertirse. ¿Alguno no tuvo experiencias así un poco fuertes, un poco peligrosas? Peligrosas sí, porque en la calle uno nunca sabe qué tipo de gente se va a encontrar. Pero sí, también frecuentaba las barras. ¿Le pasó algo en específico ahí? Algo en específico, en sí, no, la verdad no, pero sí muchas veces yo no me acordaba cómo llegaba a la casa. Pero sí, cuando yo ya despertaba, yo estaba en la casa. Recuerdo que una ocasión un paisano así de ustedes, de su país, un ecuatoriano, le rentábamos un cuarto. Y entonces al otro día yo veía que me veía así como que se reía, y yo decía, y me dice, ¿cómo está, vecina? Y yo le digo, bien, ¿por qué? Y me dice, ¿no se acuerda? Y yo le digo, no, ¿qué pasó? Dice, usted anoche estaba tirada ahí donde estaba las bolsas de la basura. Para mí eso fue lo más cruel, porque yo ya no pude subir para la casa. Entonces ahí había unos tipos que venían y que me empiezan a ver porque yo estaba ya, o sea, mal, o sea, tirada donde estaban las bolsas de basura, donde aguardan la basura, y venía él, el muchacho Luis se llama el muchacho, y me vio y me reconoció que era yo. Entonces, si no es que pasa en ese instante, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque ya estaba un señor ahí como que viéndome, ¿no?
si me alzaba o a ver qué hacía. Y él me subió para allá y me dijo, yo la subí, me dijo, yo la subí para allá. O sea, que fue su guardián prácticamente en ese prácticamente, momento. pero imagínense cómo yo me sentí, después empecé a sentir ese pánico de que qué me hubiera pasado si él no pasa en ese instante. Wow. Usted hablaba de que hay jóvenes ahí en el grupo de alcohólicos de Queens, y yo he tenido la oportunidad aquí increíblemente de entrevistar a ecuatorianos desde 18 como hasta 24 años, y todos ellos me han dicho que han tenido ideas suicidas. Muchos se han botado hasta la ventana, otros se han botado a las rieles del tren. ¿Alguna vez usted tuvo alguna idea de esas? Sí, en las finales, como yo lo veo en mis últimas borracheras más crueles, yo entraba en depresión. Por mi misma mente que me decía, o sea, como que tú vives muy sola y sientes un vacío muy grande por dentro. O sea, ¿para qué vives si tú no tienes nada? Entonces eso me empezaba a entrar como ese sentimiento muy, muy cruel. Y sí, claro, lógicamente yo intenté suicidarme 2 veces. Después de beber 4 o 5 días a la semana, ya no podía con eso, una depresión, pero algo insoportable. Sí, intenté quitarme la vida 2 ocasiones. Si no fue por una señora que casi yo me aviento en el tren, una señora viejita me agarró y me jaló. Me dijo, ¿qué estás haciendo, muchacha? Eso que vas a hacer no está bien. Entonces, 2 ocasiones sí lo intenté también, sí. Esta es la realidad. No sé si usted desea hacer alguna pregunta, doctor, o usted desea hacer alguna pregunta. No, evidentemente conmovido por su relato, por la valentía que tiene y que ha tenido de asumir un problema y de compartirlo, porque me imagino que mucha gente debe estar en una misma situación y no tiene en este momento el reconocimiento en primer lugar de que sea un problema y en segundo lugar la valentía de asumirlo. Entonces me parece que es excelente lo que están haciendo. Sí, en realidad es una enfermedad y es una enfermedad bastante dolorosa, ¿no? Porque no tiene cura. Tienen que asumir ellos que son alcohólicos por el resto de su vida. Mínimo paso que den al acercarse al alcohol, pues obviamente son reincidentes y otra vez están en la misma situación en la que comenzaron. No sé si nos puede dar la dirección, el número de teléfono para así las personas que nos están escuchando, algunos compatriotas que necesiten esta ayuda, y quiero recalcar algo muy, muy importante en eso. Y lo he dicho por muchas ocasiones, que la gente que quiere ayudar piensa que tiene que sacar dinero de su bolsillo para llevarle a este enfermo alcohólico a estos centros de recuperación, pero en realidad no tienen que dar absolutamente nada. Es una sola llamada de teléfono, es lo que más pueden gastar, porque el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens se traslada con sus propios recursos a llevarle a este hermano a que se recupere. Obviamente del momento que está pasando no podrán hacer absolutamente nada ya con la enfermedad, pero sí decirles que las personas que les van a recibir en el grupo de alcohólicos son personas que han estado en la calle en las mismas condiciones con las cuales se encuentra esa persona cuando viene. He tenido la oportunidad de entrevistar aquí a una licenciada increíblemente terapista de alcohólicos, y ella tuvo que irse a Alcohólicos Anónimos porque no servía la terapia en ningún hospital que trabajaba. Entonces, solamente las personas que pasan por situaciones como ellos, de vivir en la calle, de tener ideas suicidas, de pasar las vergüenzas, de no recordar lo que pasó, puede entender a todos aquellos que vienen. Así que si nos da la dirección y el número de teléfono para todos aquellos que quieran. Sí, nada más quiero recalcar algo de lo que usted acabó de decir. Yo personalmente busqué ayuda psicológica y ni aún así pude dejar de beber. El único lugar fue allá, en Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues sí, nosotros nos encontramos ubicados en la 10208 de Norton Boulevard, entre la 102 y la 103 Street Corona. Nuestro número de teléfono es el 718-426-7467. Siempre está alguien atendiendo las 24 horas, o sea, no duden en llamar a la hora que sea, siempre hay alguien atendiendo ese teléfono. Y también por la internet nos pueden contratar con la Jóvenes Queens, neoyork.com. Y déjenme agregarles solamente hacerles saber de que pues nuestros servicios son completamente gratuitos. Nosotros ahí no cobramos nada. Y nosotros venimos en representación de Jóvenes Queens, pero hay muchos grupos, o sea, no simplemente está Jóvenes Queens, porque a veces ese es el pretexto de decir, yo cómo voy a ir hasta Queens si vivo en Brooklyn, o vivo en el Bronx, o vivo en Coney Island, o en New Jersey, ¿no? Pero en todos los condados hay un grupo de Alcohólicos Anónimos,
En cualquier, nosotros repartimos folletos o tarjetas y ahí están ubicadas todas las direcciones, o sea, los lugares no hay pretexto y cualquier hora nos pueden contratar y nosotros los servicios son completamente gratuitos y muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos ahora sí a comenzar la despedida, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos va terminando, pero yo comparto este micrófono, si quiere. Exacto. Ese es el personal. Sí. Sí, vamos a despedirnos. No sé qué mensaje quisieran ustedes enviarles a nuestros compatriotas ecuatorianos. En realidad tengo que agradecerles por la paciencia y pedir disculpas si en algún momento fui demasiado honesto. No creo que se puede ser demasiado honesto. Pues, bueno, nuestro llamado es a todas las personas que piensan que un cambio es necesario en nuestra comunidad, en nuestra política, en la política ecuatoriana, llamado a colaborar e involucrarse en primer lugar. De cualquier manera, nosotros no creemos que somos la única voz. Me parece que hay diferentes voces, siempre y cuando sean serias, responsables, honestas, me parece que van a contribuir. Y si obviamente empatan con nuestras ideas, definitivamente llamarlos a venir. En primer lugar, nosotros tenemos nuevamente, está invitado Wellington, nuestra presentación es este sábado 19 a las 8 de la noche en 377 de Seneca Avenue en Ridgewood, ¿cierto? ¿Cómo se llama el? Se llama Intihuasi Café. Vamos a tratar de hacer una cuestión un poco dinámica, informal, y llamar también a los jóvenes ecuatorianos. Le digo, por eso también le invitaba a sus hijos que vengan, Sí. porque nos interesa llamar a esta nueva generación que de pronto ha sido descartada de cierta manera de su identidad ecuatoriana para que la pueda asumir y la pueda recuperar. Ese es nuestro trabajo. Nosotros queremos, obviamente, y ojalá tengamos esa oportunidad de representar la voz de nuestra comunidad en la asamblea. Invitamos a la gente, obviamente, a votar por nosotros. Nuevamente, nuestra dirección en Facebook es facebook.com/USA, a conocer un poquito más de nuestras propuestas, a preguntarnos cosas, a criticarnos también si es que es necesario. Obviamente, esto es parte del proceso. Muchas gracias, Sí, Stephanie. La invitación también a que se involucren, como dijo Mauricio, en la política, a que tal vez vean esto como una manera de tomar control sobre sus vidas y también de identificarse como ecuatorianos, ¿no? Hay diferentes maneras de identificarse como ecuatorianos y la política puede ser uno de ellos. Entonces, a que no se sientan que no son parte de este segmento de la población y que se involucren más, que se sientan más identificados y que si es que comparten nuestros valores, como dijo Mauricio, se involucren en nuestro movimiento y si no, solo a manera general en la política, que es también importante tomar ese control sobre las vidas, sobre nuestras vidas. Muchas gracias. Pues sí, hacemos la invitación a todos aquellos compatriotas ecuatorianos que quieran enviar preguntas y les invitamos también a todos los candidatos. Esperamos que vengan en una próxima oportunidad, antes obviamente de que comience las votaciones, para que si hay algunos compatriotas ecuatorianos que han hecho o nos han enviado algunas preguntas y no las hemos realizado, en la próxima oportunidad podamos hacerlo. Así que con mucho gusto. Muchísimas muchas gracias a por la ustedes, invitación. muy amables por estar. Muy buenas noches a todos y será hasta el día jueves 7:30 de la noche con nuevamente otros candidatos que estaremos entrevistando. Todos están invitados. El número de teléfono 1917-697-6427 si quieren contactarse directamente conmigo. Será hasta el jueves. Mis manos te quieren acariciar, salta como un loco en mi pecho.